Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Ayer estudiábamos uno de los 6 puntos de la estrategia de gobierno que el enemigo ha establecido desde la creación del mundo para mantener el control de los estados. Es que durante la historia antigua y la contemporánea, el enemigo con su plan de camuflaje ha logrado influir en los reyes y gobernantes del mundo para llevar a sus pueblos a apartarse de Dios. Pero esta es la época dentro de todos los tiempos proféticos establecida para el gobierno de la mentira. Es que el promover mentiras que han encontrado asiento en las mentes vacías de los dirigentes del mundo, que abiertamente deciden no aceptar la autoridad de Dios ni creer en su poder, y los electores que por estratagemas del enemigo ha logrado apartar de la verdad, traspasando los linderos espirituales que influencian el pecado y la depravación a la vida cotidiana, donde los pensamientos engendrados por los deseos de la carne y las obras del diablo se han elevado al nivel de verdad y proclamados como necesarios para progresar. En este aspecto es que se manifiesta el ministerio de la iniquidad del que habla el apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalónica. Ese ministerio es la infiltración satánica que procura establecer nuevos valores de conducta y nuevos principios de vida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, escribió el apóstol Pablo, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Bienvenidos. Estamos en la serie La estrategia de la serpiente y hemos iniciado a estudiar cómo el enemigo se ha infiltrado en los gobiernos para establecer un plan destructivo disfrazado de verdad y beneficio. Pablo nos está diciendo en esta carta que Dios permitirá que quienes han rechazado su nombre y su verdad y la redención de Cristo sean engañados y las mentiras que creen les serán por condena. Así que en este tiempo muchos creerán las falsas ideologías que venden una humanidad definida por los pensamientos y no por la biología. Un segundo punto de esta estrategia de gobierno es la legalización de las mentiras. Las promulgan, las promueven, pero también las hacen legales. Es que el enemigo no se ha quedado con la difusión de las ideologías, sino que ha procurado convertir en leyes tales mentiras. Esto es que ahora se legisla y se autoriza el mal como si fuera un bien social, redefiniendo el concepto de lo bueno y lo malo. Isaías escribió: hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que se consideran muy inteligentes y sabios en su propia opinión. Isaías 5, 20 y 21. Es que hoy muchos gobiernos emiten normas que legitiman prácticas dañinas bajo el nombre de derechos o avances sociales. Los estados, incluso declarados cristianos, han establecido leyes que permiten el asesinato de niños en el vientre, de personas con enfermedades psicológicas o físicas, leyes que se oponen directamente a la enseñanza bíblica que considera la vida un don sagrado desde la concepción. No solo se legaliza el pecado, sino que se difunde como un derecho en aras de la libertad de escoger. También se ha legislado sobre uniones sexuales que son contrarias a lo natural establecido desde la creación, redefiniendo el concepto de familia en contra de la definición bíblica del matrimonio entre hombre y mujer. En ciertos países se han emitido leyes que censuran la Biblia, prohíben la evangelización o imponen religiones estatales que contravienen el principio de libertad de conciencia y de difusión del evangelio. Pero no solo hacen legal el pecado,
sino que los mismos estados se encargan de difundirlo como derechos. Establecen adoctrinamiento acerca de estos derechos a los niños y les han otorgado capacidad decisiva acerca de su sexualidad, su estilo de vida y aún su decisión de quitársela como un derecho de elección. ¿Y qué estamos haciendo quienes proclamamos a Cristo? ¿Cuál es nuestra participación en este deterioro moral? El Señor Jesús previno este tiempo y dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 11-14. En ninguna otra época de la historia se había hecho tan necesario predicar el evangelio. No con estructura religiosa, sino con presencia moral en los estados. Nunca antes había sido tan apremiante que los cristianos con derecho a elegir y ser elegidos hagan presencia en los comicios electorales, pero no para elegir a personas, sino a representantes del reino de los cielos, a quienes defiendan los intereses del cielo. Nunca antes el amor por las almas perdidas se hizo tan necesario en un mundo donde Dios está siendo colocado como pieza de museo y la espiritualidad es un compendio de prácticas vacías y supersticiosas, sin conocimiento y sin verdad. El apóstol Juan narra en su libro de las Revelaciones cómo el Señor le indicó la necesidad de volver a predicar. Él escribió: yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí, me amargó el estómago. Y se me dijo: debes proclamar los planes de Dios otra vez en muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 10 y 11. Es necesario predicar la buena noticia. Otros grupos hacen leyes que proclaman la idolatría al dinero y a las riquezas, que también van contra el plan de Dios para la humanidad. En Mateo 4, 8 y 9, el diablo le ofrece al Rey de Reyes todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Y esta estrategia en la práctica actual establece sistemas legales que priorizan la economía sobre la dignidad humana. Al legislar sobre aspectos que son abiertamente contrarios a la moral social que en otros tiempos regía el comportamiento de los ciudadanos, se normalizan conductas destructivas para la sociedad que alberga anarquía, abuso y violencia bajo el emblema de libertad y derecho. Pablo lo predijo así. Él escribió: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Romanos 1, 24-25. Es que el ser humano, bajo la influencia de la serpiente, siempre tomará decisiones que lo apartan de la verdad y por lo tanto lo separan de Dios. Y entonces sus mentes quedan sin dirección y sin control para hacer todo lo que en verdad no les conviene. Pero los apóstoles y el mensaje de las buenas noticias no solo diagnostican proféticamente este tiempo, sino que nos dan una fórmula para superar y rebatir la influencia del enemigo. Primero, con la palabra. Usar textos bíblicos que muestran la diferencia entre apariencia y verdad. Vivir el mensaje del evangelio sin fanatismo ni religiosidad y presentar verdades que desde el espíritu las gentes puedan entender y entonces cambiar. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, escribió el apóstol Pablo: te pido encarecidamente prediques la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Es que no necesito predicarle al mundo entero, solamente a los que están cerca de mí. Este no es un factor multiplicador para ganar adeptos a una religión o miembros de una congregación. Es la obra a la que fue llamada la iglesia. Es la gran comisión. Hacer discípulos va más allá de hacer creyentes, pues los primeros dan su vida por el reino.
Los segundos tienen el reino para vivir de él. Segundo, con discernimiento. Mostrar que no todo lo legal es justo. La justicia verdadera se mide por la fidelidad a Dios. Nada sacamos con vivir legalmente en el mundo ilegal si somos delincuentes en el reino de los cielos. La única manera de vivir es como dijo el Señor: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y establezcan su justicia como una manera de vivir, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33. Esto significa establecer la conducta de hijos de Dios a pesar de las leyes del mundo. Reconocer la autoridad de Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Pablo escribió: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente con tu boca tu fe que serás salvo. Romanos 10:10. Así que, si no haces nada con tu fe, ¿para qué te sirve la fe en un mundo que va directo a la depravación moral sometida al gobierno de Satanás? Tercero, con testimonio. Vivir de una manera coherente, mostrando que hay alternativas de vida más sanas y más justas. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, siguió el apóstol Pablo en su carta. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Segunda de Timoteo 4:5. Tener la mente clara y vivir según la ley de Cristo nos da poder sobre las leyes del mundo. No es protestar por lo que Dios mismo está permitiendo que suceda. Eso es como querer entorpecer los planes de Dios. ¿Qué importa si el aborto es legal en el mundo si educas a tus hijos con el temor reverente a Dios para que, aunque legal, entiendan que es inmoral? ¿Qué importa si ser homosexual es legal si enseñas que hay una manera de vivir que refleja la verdad? Es que todo lo que hoy sucede en el mundo es el resultado del abandono de Dios. Pues como no tienen en cuenta a Dios, dice Pablo, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron de pasión unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus estúpidos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Romanos 1:26-28. Es por esto tan peligroso no saber qué gobierno elegir. Pues si eliges el mundo, vivirás como Lot y terminarás como su familia. Y cuarto, con unidad. Evitar que las divisiones internas debiliten la voz profética de la iglesia. Es que este es el tiempo de reconciliarnos con la fe. Cristo es amor y no una sarta de doctrinas que son pensamientos humanos que nos aíslan y debilitan. Ese es el plan del enemigo, mantenernos peleando por cosas de forma y hacernos olvidar el fondo. El apóstol Pablo exhorta insistentemente a la unidad cristiana en sus epístolas, basándose en la fe compartida en un solo Señor, cuerpo y espíritu. Él ruega por la armonía, pidiendo que los creyentes mantengan un mismo sentir, paz y amor, evitando divisiones. En Efesios 4:3-6 exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante la paz, destacando un solo cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo y Dios. En 1 Corintios 1:10 ruega por el nombre de Jesús que todos estén de acuerdo, sin divisiones, perfectamente unidos en una misma mente y parecer. En Filipenses 2:1-4 pide mantener un mismo sentir, amor y propósito, evitando la división interna. El apóstol Pedro también en 1 Pedro 3:8 refleja la misma enseñanza sobre ser compasivos, humildes y tener un mismo sentir. La unidad que buscan los apóstoles no es solo intelectual, sino práctica, basada en la obediencia y la sabiduría espiritual. Necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Ora conmigo. Amado Dios, estamos viviendo tiempos profetizados por tu Hijo y revelados a los apóstoles. Tiempos en que debemos decidir por tu gobierno. Ayúdanos a ver la verdad en cada paso, a levantar el escudo de la fe para detener los dardos incendiarios del maligno
y a saber refutar con palabra, discernimiento, testimonio y unidad cada estrategia de gobierno que hoy se implementa en los estados del mundo. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.